Hola linda, ¿cómo estamos? Antes que nada, un fuerte abrazo con todo el corazón en esta cápsula desde Códigos, un fuerte abrazo que llega al alma, muchas bendiciones y vamos a tratar el día de hoy el concepto de narcisismo, pero en diferentes perspectivas o versiones. Vamos a ir a un contexto primero histórico. En cualquier tradición más ancestral, mejor, se ha hablado sobre el ego, se ha hablado sobre, digamos, esa energía como de Maya, de la ilusión, se ha hablado de el engaño, es decir, se ha connotado, se le ha puesto el significado, pues, de algo que está mal, en el mejor de los casos, algo no tan armónico, al ego. Y bueno, eso tiene una perspectiva espiritual, en otros religiosa, y pues yo estaría de acuerdo que desde esa perspectiva está, bueno, al menos yo creo que muchos coincidimos, y si no, también se vale disentir. Pero aquí hay algo importante, esto va evolucionando en la espiritualidad, en las religiones, en las filosofías, hasta irse modificando con el tiempo. Y bueno, uno de los grandes, grandes, grandes exponentes que en su momento pues tenía como digamos todas las cartas del póker en sus manos, que era Sigmund Freud, pues hablaba del narcisismo, como ya lo hemos visto en otras cápsulas, pues de una manera pues totalmente que es algo dañino, que es algo que está mal, que es algo que se debe de quitar, que la persona narcisista de alguna manera pues ni está bien consigo misma, ni está bien con su entorno, su familia, ni con la sociedad, y parece ser que es un ser que quita más de lo que aporta a la buena convivencia. Hasta ahí, pues llegamos a Freud y en sus tiempos, y esto siguió y siguió, y no había como una revisión del concepto, inclusive, vuelvo a repetir, del concepto del ego y el concepto del narcisismo. Pues bien, viene en este maravilloso, autor que les voy a compartir, pero más que autor, es, un doctor, y este doctor, llamado José Rubio, ya trascendió, pero dejó registrada su teoría de la autoafirmación humana. Y aquí es importante, porque ahora que estamos en esta época de estar revisando los conceptos, de estarlos resignificando, de estar tratando de que no sean polarizados entre lo bueno, lo malo, etcétera, el doctor José Rubio nos deja una perspectiva, una apreciación desde su estudio científico, desde su estudio clínico, desde su amplia experiencia en todos estos 2 ramos. Entonces, nos deja el concepto de que el narcisismo, así como para Freud fue algo terrible, le da un cambio por completo. Y dice que el narcisismo, que no tiene nada que ver con el de Freud, lo aclara, ¿eh? No tiene nada que ver con el de Freud, no tiene nada que ver con esta parte que se habla en las escrituras de alguna manera, de una manera que hace daño, y ahí sí coincidimos, sino habla del ego, bueno, del narcisismo como un bien necesario, o más bien un mal necesario durante las primeras etapas del desarrollo, es decir, desde que nace el pequeñito hasta el momento en el que puede elegir quitarse ese narcisismo o quitarse esa máscara, como en la mitología Narciso viéndose reflejado en el espejo del lago, ¿no? Que lo reflejaba. Entonces aquí hay algo muy importante. ¿Qué quiere decir José Rubio, al menos como yo lo he entendido, sobre el narcisismo visto desde esta perspectiva? Bueno, que el pequeñito o la pequeñita cuando nace, en su instinto de supervivencia, trata de que cuando se da cuenta quiénes le proveen de, pues, amor, comida, techo, cuidado de los depredadores de cualquier tipo, etcétera, pues son sus papis, ¿no? Sus papás, principalmente. Y entonces empieza a tener una relación, su personalidad, de tratar de que esos padres, inclusive en la escuela, tutores, o esas figuras que realmente son importantes para ese bebecito, ese niñito, y que va creciendo hacia la adolescencia, pues realmente estén agradados, estén contentos con su persona
con su conducirse en la vida. Y a eso José Rubio le llamó la máscara y le llamó el narcisismo. ¿Se dan cuenta? Es el mismo concepto, nada más que utilizado desde otra perspectiva y completamente diferente. Aquí solamente toma la parte en que la pequeñita o el pequeñito trata de adaptarse con su narcisismo, con sus máscaras, para tratar de que todo esté bien y que va generando de alguna manera un personaje, una máscara que le va a ayudar a sobrevivir. Y voy a poner algunos ejemplos. Uno de los ejemplos del que habla el doctor José Rubio en sus 9 caracterologías de narcisismo, una de ellas es el carácter sobrecontrolado, ¿no? Otra es el carácter histérico, otra es el carácter pasivo. Voy a utilizar ahorita, por ejemplo, imagínense unos papás que de alguna manera no les gusta cuando su bebecito está en la cuna y empieza a llorar. Y cuando llegan, entonces llegan de una manera que asusta a ese pequeño ser. Y entonces va aprendiendo desde esa pequeña temprana edad que llorar y despertar a sus papás porque no les gusta el ruido es algo que puede generar la respuesta, pues digamos, no grata, y en su cabecita y en su corazón puede llegar a sentir en su fantasía que sus papás lo pueden llegar, si no lo quieren, a abandonar, a rechazar, etcétera. Entonces, ¿qué empieza a hacer el pequeñito en la cuna? A volverse pasivo, es decir, a reprimir el sentir o sus necesidades en ese momento. Ahora, al revés, un bebecito que de alguna manera, va creciendo, voy a ponerle un poquito más de años, vamos a poner que tiene 4 años, por ahí, ya es un niño, una niña, y en su familia todo mundo le gusta que todo mundo haga gracias y actúe y cante y baile y diga y torne. Y a lo mejor, si ese bebecito no quería hacerlo en algún momento, ese niño o niña no quería hacerlo en algún momento, pues se ve como en la obligación para poder sobrevivir psíquica, emocional, psicológicamente, a, a entrar en lo que la familia más o menos quiere, aunque no sea que se lo pidan directamente, pero que se siente ese ser exigido a hacerlo. Y entonces empieza a generarse la caracterología, el carácter que diríamos histérico, es decir, aunque no sienta algo, voy a actuarlo. Es decir, el niño, las primeras veces, a lo mejor no tenía ganas de cantar, pero le dijeron que estaba la tía o el primo y que tenía que hacer. Y ya, algún momento se adaptó y ya, no importaba si tenía ganas o no, lo hacía. Es decir, su verdadera personalidad fue, de alguna manera, este, adaptada, no para estar con su ser interior, más con su yo y su centro, sino para agradar a los demás. Y bueno, poniendo estos ejemplos, podemos ver que lo que pasa muchas veces en la vida es que de pequeñitas y de pequeñitos nos vimos forzados a cambiar, a modificarnos con algo que no iba con nosotros, con nosotras, en nuestra esencia. A esto el doctor José Rubio le ha llamado la máscara, le ha llamado el narcisismo. Y este narcisismo dice que es un mal necesario mientras el ser humano, ese bebecito niño, crece, sobre todo en la etapa de la adolescencia, ya lo hace de una manera más contundente, tratar de ver quién es, tratar de quitar lo que creen que tiene que ser porque sus papás o su escuela, su religión o su partido de fútbol o partido político cree que tendría que ser, y empieza a buscarse a sí mismo este ser. Entonces, este ser más o menos en esa etapa sería algo armónico entre inicios de la adolescencia, buscando la adultez, en donde dice, ok, todo esto me dijeron, voy a comprobar con qué sí me checa, con qué no me checa que soy, con qué sí, aunque lo sea, quiero cambiarlo y esto no lo quiero modificar porque me encanta, etcétera. En ese momento, el narcisismo, que fue un mal necesario, empieza a desmantelarse. Pero ahondemos en esto. ¿Por qué es un mal necesario desde esta perspectiva? Porque si no, no se sobreviviría la pequeñita o el pequeñito. El doctor José Rubio trabajó en lugares, en hospitales, donde cuando nacían los niños, y sobre todo que estaban en incubadoras, descubrió que algunos llegaban a morirse por depresión
digamos que bajaban sus emociones, algo pasaba con ellos, pues eran muy pequeñitos, no le podían entrevistar, y de alguna manera estos, pequeñitos iban bajando su sistema inmunológico y, digamos, algo de ellos, como una luz, se empezaba a apagar. Él decidió ponerles una sonrisa dibujada en un papel, bueno, en una gráfica ahí, y los niños empezaban, primero que nada, a no morirse, y se dio cuenta que, la sonrisa es un reflejo en la especie humana, que cuando lo vemos, aunque no entendamos por qué vemos una sonrisa, pues sonreímos, aunque sea por dentro, ¿no? Aunque estemos muy agrios en ese momento o muy rancios de carácter o no, que no queremos mostrar nuestras emociones, vemos una sonrisa y aunque sea por dentro, sonreímos. Y la sonrisa genera toda una bioquímica en el cuerpo de manera instintiva, automática, refleja, que eso es lo interesante de lo que dice el doctor José Rubio, que le garantiza la supervivencia. Entonces, voy a poner un ejemplo, lo que es en las demás especies animales, vamos a ponerlo así ahorita, la supervivencia, que es completamente instintiva y lo tienen desde el primer instante que nacen, el ser humano no lo tiene. Parecería que podría ser porque el animalito maravilloso, pero digamos no tiene un proceso tan drástico de cambio para evolucionar como alma, y parecería, y los humanos sí. Entonces, por ejemplo, un cocodrilito muerde el cascarón para salir de ahí. Una mariposa aletea, ¿no? Para poder salir de su capullo. Y, por ejemplo, esto que se le llama impronta, cuando una mamá ganso tiene a sus huevitos todavía ahí adentro, a sus hijitos, y de repente empiezan a salir. Lo primero, la impronta se le llama, lo primero que ven, la impronta, estos huevitos, es lo que se va a hacer a quien los va a cuidar y a proteger. Igual los tiburones nacen y ya saben de alguna manera atacar, etcétera, pero el ser humano no. Por eso el ser humano necesita, digamos, el doctor Rubio habla de estar desvalidos a partir del momento del nacimiento, si no fuera porque tenemos seres que nos quieren y nos cuidan y van a ver por nosotros. Pero otros animalitos no tienen tanto esto. Entonces, el narcisismo es un mal necesario mientras estamos en este proceso de desvalimiento que tiene el ser humano y para no sentirse, que puede morir o puede tener problemas, el niño va aprendiendo a generar una máscara para provocar que otros, sobre todo papá y mamá y tutores, le den la respuesta de supervivencia. Vuelvo al ejemplo primero. Si un niño está llorando y ve que sus papás pueden ser violentos, va aprendiendo que corre riesgo si vuelve a gritar de esa manera y se lo va guardando. Y el niño que estaba, o niña, bebecita así en la cunita, o de la edad que quieran, pero así pequeñita, em, se da cuenta que si no grita, por ejemplo, si no grita, los papás no la escuchan, no escuchan a ese bebecito. Entonces se vuelve, por ejemplo, un narcisismo que se va estructurando en lo que se llama narcisismo colérico. Ya hemos hablado de narcisismo pasivo, narcisismo histérico, y ahorita acabo de mencionar la parte de caracterología del colérico. Entonces tenemos todo tipo, tenemos 9 caracterologías que quizás más adelante las podamos ver por cuestiones de tiempo, pero lo importante es que no siempre que escuchemos la palabra ego o narcisismo rotundamente tenga que tener una característica, de denostar, de negativa, de enfermedad o de peligro. Desde la perspectiva del doctor José Rubio, pues, para mí me parece un gran regalo. Yo cuando conocí esta teoría, pues, todavía estaba en la universidad, en la Facultad de Psicología, y yo empecé a ir a terapia, con la doctora Daniela Canovas, que es, pues, la representante más directa de su enseñanza, y ella me enseñó todo esto. Entonces, si les interesa, hay un libro que se llama, Narciso, la máscara y el espejo, de el doctor José Rubio, y, no quiero, fallarles en la pero si lo encuentro, lo ponemos en la editorial, pero lo encuentran en
en bastantes lugares ahora. Siempre se agota cuando sale. Y bueno, ahí van a ver 9 formas de narcisismo, 9 formas de ponernos la máscara cuando somos pequeñitas y pequeñitos, y 9 formas también, que es lo más importante que nos deja el doctor José Rubio, de trascender de manera armónica ese narcisismo y cambiarlo por algo que él llamó dejar la máscara por empoderarte, bueno, por la autoafirmación humana. Es decir, él te invita a que te autoafirmes, que quiere decir que conociste tu narcisismo, que le agradeces que haya estado contigo, que también ves las vicisitudes y problemas que te trajo, pero ni te vas a idealizarlo ni a satanizarlo, y te das cuenta que fue un mecanismo de supervivencia más que de defensa, de supervivencia, y que ahora puedes tener otros mecanismos de defensa, entre comillas, sanos, que la autoafirmación humana te invita a que tengas una conexión muy profunda de algo que hemos hablado mucho, que es la máscara, perdón, más que nada el ego, que siempre podemos verlo como un buen amigo, pero para algunas cosas. Así como no invitamos a todos los amigos a todos los planes, o cuando hacemos una fiesta, no sentamos a todos los amigos en una sola, si no hay varias. Este concepto de la autoafirmación humana del doctor José Rubio, para eliminar el narcisismo, pero agradecerle que estuvo con nosotros en las primeras etapas de desarrollo, es un gran regalo para, desde mi punto, a la humanidad. Eh, Como terapeuta, yo estoy muy agradecido porque cambió esta parte de siempre dejar a un lado eso que ya tenía como tal, el narcisismo o el ego o la caracterología con sus características narcisistas. Y vuelvo a reiterar, antes de que termine esta cápsula, no es el narcisismo que tenemos en el DSM-7, el número que quieras, no, 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 no está en el Vademecum. Es una perspectiva de una adaptación del ser humano que en vez de tener, como en los animalitos, algo natural, que es el instinto de supervivencia, aquí equivale al carácter. Se va estructurando un carácter y que después ese carácter es modificado. Bueno, la otra versión es que desde pequeñitas y desde pequeñitos, leyendo este libro y viendo esas perspectivas, a nuestros seres queridos los enseñemos, después de haber tenido un momento de autodescubrimiento, a que se liberen de manera amorosa, armónica, sin culpas, sin miedos, divertidamente y profundamente de su máscara, su narcisismo, y que desde pequeñitas y pequeñitos puedan realmente ser muy, muy felices. Y se puede. Se los dejo ahí con todo el corazón. Espero que si leen ese libro nos pongan en sus comentarios. Si quieren saber más, que nos lo pongan en sus comentarios. Y les agradecemos muchísimo. Agradece a tu narcisismo que te llevó hasta donde estás bien, a tus papás también, a todos bien, pero ahora es momento de ver nuevas formas de vivir sin esa dependencia, ¿ok? O por lo menos que la dependencia sea más rápida de entenderla y trascenderla. ¡Que viva el amor!